Buenos días chicos, vamos a comenzar con las clases virtuales del curso de geometría con los chicos de tercero y secundaria. No olvidarse que todo lo expuesto en este video tiene que ser copiado en su cuaderno. El tema que vamos a ver hoy son los triángulos. El triángulo es la figura geométrica determinada por la unión de tres puntos no colineales mediante un segmento de recta. Si yo tengo tres puntos y esos puntos yo lo uno mediante una línea recta, me forma la figura que es el triángulo. Dichos puntos van a ser los vértices, o sea, A, B y C van a ser los vértices del triángulo. La unión de esos puntos, en este caso AC, AB y BC, esos van a ser los lados. Dentro del triángulo me han formado ángulos, en este caso tres ángulos. Esos ángulos, en este caso alfa 1, alfa 2 y alfa 3, van a ser los ángulos internos del triángulo, o sea, los ángulos que están dentro del triángulo. También me han formado ángulos externos, mira, teta 1, teta 3, teta 2. Esos ángulos que están fuera del triángulo se les va a llamar ángulos externos. La notación simplemente representa un triangulito y las letras involucradas, en este caso ABC. Y se lee triángulo ABC. La longitud de lados vienen a ser las medidas que tienen los lados. En este caso, al lado AC se le colocó A. ABC se le colocó B y a B se le colocó C. Eso vendrían a ser las longitudes de los lados, la medida de los lados. Y si yo sumo esas tres medidas, obtengo el perímetro. Vamos a ver las propiedades de los triángulos. Primera propiedad, si yo tengo ángulos internos dentro de un triángulo, la suma de esos tres ángulos va a ser igual a 180. Segunda propiedad, si yo tengo ángulos externos en dicho triángulo, la suma de esos ángulos externos va a ser igual a 360. Tercera propiedad, si yo tengo dos ángulos internos y tengo un ángulo externo, este ángulo externo va a ser igual a la suma de estos dos ángulos internos. O sea, x va a ser igual a alfa más teta. Clasificación de los triángulos. De acuerdo a la medida de sus ángulos, tenemos el triángulo octángulo. Es aquel triángulo donde sus ángulos internos son menores a 90 grados. Tenemos el triángulo obtusángulo. Es aquel triángulo donde uno de sus ángulos es obtuso, o sea, es mayor a 90 grados. Tenemos el triángulo rectángulo. Es aquel triángulo donde uno de sus ángulos es igual a 90 grados. Este triángulo rectángulo, los lados en este caso tienen un nombre que se les va a llamar catetos. Y el lado opuesto al ángulo recto se le llama hipotenusa. Tenemos la clasificación de acuerdo a la longitud de sus lados. Tenemos el triángulo escaleno. Es aquel triángulo donde la medida de sus lados son diferentes. También la medida de sus ángulos van a ser también diferentes. Triángulo isósceles. Es aquel triángulo donde la medida de dos de sus lados, en este caso ABC y AC, esas medidas van a ser iguales. Y sus ángulos que están entre esas medidas, por ejemplo de A, el ángulo que está acá alfa, y de este lado el ángulo beta. Esos dos ángulos alfa y beta también van a ser iguales. Esa es la característica en un isósceles. Y el triángulo equilátero es aquel triángulo donde las medidas de sus lados, las tres medidas, son iguales, tienen la misma longitud. Entonces, yo puedo decir que AC es igual a BC y esto es igual a B. O sea, tienen la misma medida. Y sus ángulos también van a ser iguales y también va a ser igual a 60 grados. Esa es la característica de un triángulo equilátero. Tenemos propiedades adicionales, por ejemplo, está el boomerang, donde la suma de los ángulos internos te va a salir el externo. O sea, este ángulo va a ser igual a la suma de estos tres ángulos. Tenemos acá esta figura que se parece a la corbatita Michi. La suma de estos dos ángulos va a ser igual a la suma de estos dos ángulos. Esta figura conocida como el pescadito me dice que la suma de los ángulos internos va a ser igual a la suma de los ángulos externos. Son algunas propiedades adicionales. Bueno, acá tenemos algunos ejercicios que se va a desarrollar. Tenemos 6 ejercicios que se va a desarrollar en un momento. Y la actividad domiciliaria del libro, página 264, la número 2, 4 y 6.
Y de la 265, las números 2, 4 y 6. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice: determina el valor del ángulo X. Y me dan la figura. Vamos a hallar el valor de X. A ver, ¿qué puedo observar? Yo observo el triángulo PQT, o sea, este triangulito. Veo dos ángulos internos. Veo el ángulo 8X y el ángulo 4X. Esos ángulos son internos para este triángulo. Yo observo un ángulo externo. Entonces yo puedo aplicar tercera propiedad de los triángulos. Entonces, ¿qué dice la tercera propiedad? Yo digo, del triángulo PQT, que me aplicó tercera propiedad. ¿Qué me dice? Que la suma de los ángulos internos me sale la medida de este ángulo externo, opuesto a ellos. Entonces yo puedo decir que 4X más 8X va a ser igual a todo esto, que vale 90 más 2X. 8X más 4X, 12X igual a 90 más 2X. Ese 2X pasa a restar. 12X menos 2X es igual a 10X. Y esto a su vez es igual a 90. Ese 10 pasa a dividir. Entonces, ¿cuánto sería el valor de X? 90 entre 10 es igual a 9 grados. Ya tengo la resolución de la número 1. Ejercicio número 2. Me dice, el gráfico calcular A más B más C más D más F y más C. Me pide hallar la suma de todos esos ángulos. Y me dan el gráfico. ¿Qué hacemos aquí? A ver, observemos. Observemos este triangulito de acá. Todo eso. Tengo dos ángulos internos. Puedo saber la medida de este ángulo, ¿no? ¿Cuánto sería? Por tercera propiedad, A más B. Este ángulo va a ser A más B. Recuerda que la suma de ángulos internos es igual al ángulo externo. Ahora yo observo este triangulito de aquí. Este triangulito de aquí observo. Tengo dos ángulos internos. ¿Puedo hallar la medida de su ángulo externo? No. Claro. C más D. La suma de esos dos va a ser esto. C más D. Acá va a ser C más D. Ahora, ¿qué más? Ahora observo este triangulito de aquí. Tengo dos ángulos internos también. O sea, la suma de ángulos internos me puede salir la medida del ángulo externo. No, claro, este angulito de acá, mira. Ese angulito de ahí. O sea, F más C, la suma de todos, me va a salir la medida de este ángulo externo, que viene a ser F más C. Ahora, yo voy a observar el triangulito que está acá adentro. Este triangulito acá, este chiquitito. Este chiquito. ¿Qué observo ahí? Que tengo ángulos externos. Mira, acá hay un externo y un externo. Entonces, ¿qué aplico? Segunda propiedad de los triángulos. ¿Qué me dice la segunda propiedad? Que la suma de los ángulos externos es igual a 360. Voy a sumar que A más B más C más D más F y E. O E más F. ¿Cuánto es la suma de ángulos externos? 360. Y esto es lo que me piden. Entonces ya tengo la respuesta en la número 2. Ejercicio número 3 me dice: en un interior de un triángulo isósceles ABC. Dibujé un triángulo isósceles ABC. Me dicen que AB es igual a BC. O sea, me dicen que AB va a ser igual a BC. Yo le pongo acá le pongo un serrucho y acá también le pongo serrucho. Eso me indica que esas medidas son iguales. Me dice, si tomo un punto interior F, o sea, dentro del triángulo ubico un punto F. Acá está el punto F. Me dicen tal que el ángulo FAB, me hablan que el ángulo FAB, o sea, esto tengo que unir estos dos puntos. O sea, me dicen que la medida FAB es igual a la medida FCA. O sea, me dicen FCA. Entonces yo tengo que acá, tengo que unir también. Entonces me dicen que FAB, que voy a poner acá, un ángulo alfa, me dicen que eso es igual a la medida, al ángulo
tenemos este ángulo. FCA va a ser también el mismo ángulo, alfa. Verán que la medida del ángulo B es 20. El ángulo B, acá está el ángulo B, esto es 20. Me piden calcular la medida del ángulo AFC. ¿Dónde está AFC? AFC. Me piden hallar este X. Listo, ya dibujamos nuestro triángulo en la número 3. Vamos a hallar ese ángulo. A ver. Observemos la figura. Sabemos que es un triángulo isósceles. Y acá tengo 20. Yo sé que la suma de los tres ángulos internos debe ser igual a 180. Entonces, yo podría saber cuánto vale este ángulo de aquí. ¿Cuánto valdría ese ángulo? A ver, le voy a poner, por ejemplo, este ángulo A. Yo sé que eso también cuánto mide. También mide A. Recuerda que estos ángulos son iguales. Entonces yo digo del triángulo ABC, ¿qué tengo? A más A, 2A más 20 es igual a 180. Ese 20 pasa a restar, tendría que 2A es igual a 180 menos 20, 160. Entonces el valor de A, ¿cuánto sería igual? 2 pasa a dividir 160 entre 2, 80. Entonces ya sé cuánto vale los ángulos que son iguales. Ya sé cuánto vale esto, ya sé cuánto vale esto. Valen 80. Ahora, si esto es 80, observemos aquí, a ver. Y acá tengo un ángulo alfa. ¿Yo puedo saber cuánto va a valer este ángulo? No. Si todo es 80 y acá adentro tengo alfa, este angulito de acá va a ser 80 menos alfa. Este angulito de acá, este de acá. Se vale 80 menos alfa. Entonces ya yo puedo observar el triangulito de acá. Mira, el triángulo AFC. Tengo la medida de los tres ángulos. Entonces yo digo, del triángulo AFC, la suma de los ángulos internos debe ser 180. Entonces yo tengo que 80 menos alfa más X más alfa es igual a 180. Ahora, ¿qué observo aquí? Mira, menos alfa más alfa, 0. Ese 80 va a pasar al otro lado a restar, entonces tengo que X va a ser igual a ¿cuánto? 180 menos 80. Recuerda que está positivo, pasa a restar como negativo. 180 menos 80, 100 grados. Entonces ya tengo la respuesta en la número 3. Ejercicio número 4. Me dice, determina el valor del ángulo X. Y me dan el gráfico. ¿Dónde está X? Acá está el ángulo X. Acá está X. Me piden hallar la medida de ese ángulo. Ahora, vamos a resolverlo. Yo observo, mira acá, le vamos a nombrar el triángulo. A ver, yo lo voy a poner acá. A, B, C. Acá le pongo D y acá a este punto le pongo E. Listo. Ahora yo quiero que observes el triángulo ABC, mira. Tengo la medida de dos ángulos internos, puedo saber el tercer ángulo. Yo digo, del triángulo ABC, ¿qué voy a hacer ahí? Voy a aplicar primera propiedad. La suma de los ángulos internos igual a 180. Sería 60 más 48 más todo ese ángulo vale teta más teta, 2 teta. Es igual a 180. 60 más 48, 108. Más 2 teta, este es igual a 180. 108 pasa a restar, tendría que 2 teta, ¿a cuánto sería igual? 180 menos 108, 70. Ese 2 pasa a dividir, entonces el valor de teta, ¿cuánto sería? Sería igual a 36. Yo ya sé cuánto vale el ángulo teta. Vale 36 grados. Ahora, yo quiero que observes este triangulito. ¿Qué triángulo es? Mira. Es un triángulo rectángulo. Entonces, yo voy a decir, del triángulo rectángulo BED. BED. Yo sé que la suma de esos ángulos va a ser igual a 90. Recuerda que este es un ángulo de 90 grados.
sea, x más teta es igual a 90 grados. Entonces yo tengo que x más teta es igual a 90 grados. Pero yo sé cuánto vale teta. ¿Teta cuánto valía? 36. Es igual a 90 grados. 36 pasa a restar, entonces ¿cuánto sería? 90 menos 36 es igual a 54 grados. Entonces yo tengo la respuesta en la número 4. Ejercicio número 5. Me dice, determina el valor del ángulo X. Y me da el gráfico. ¿Dónde está X? Acá está el ángulo. Voy a hallar esa medida. Ahora, yo puedo observar aquí. Acá tengo un triángulo y acá tengo una figura que no es un triángulo. Lo que yo puedo hacer es prolongar la medida de sus lados hasta chocar a un triángulo. Mira, prolongo por aquí, sigo prolongando por aquí, me formó un nuevo triángulo. A este punto le voy a poner F. Entonces, ya tengo un triángulo y también tengo otro triángulo. Un triangulito también más pequeño. A ver, ¿qué observo? Acá tengo un ángulo de 84. Yo sé que yo sé que este ángulo con este ángulo va a ser un ángulo de 180 grados. Entonces, para saber la medida de este ángulo, ¿cuánto sería? 180 menos 84 va a ser igual a 96. Listo. ¿Qué más observo? Entonces, yo puedo observar en este triangulito de acá que si yo sumo estos dos ángulos, me va a dar el ángulo externo. Yo puedo saber cuánto vale este ángulo. Vamos a ver cuánto vale. Entonces, yo me concentro en este triangulito de aquí. Vamos a desarrollar cuánto vale ese ángulo. Le voy a poner ángulo, le pongo teta. Entonces, yo digo, del triángulo FDE, ¿qué veo en el triángulo? La suma de ángulos internos me va a salir el ángulo externo, tercera propiedad. Entonces, teta más 96 es igual a 2 alfa. Yo quiero hallar el valor del ángulo teta, entonces el 96 lo paso al otro lado. Sería teta igual a 2 alfa menos 96. Ya tengo el valor de teta. Ya tengo el valor. ¿Para qué hallar el valor teta? Porque yo voy a usar todo el triángulo. Observo el ángulo B, que se ha dividido en dos ángulos que tienen el mismo símbolo. Mira, acá el ángulo le han puesto una rayita, acá a este ángulo también le han puesto una rayita. Eso me indica que hay bisectriz. Entonces yo a este ángulo le voy a colocar beta, a este también le coloco beta. Ahora yo me voy a concentrar en este triángulo de aquí, en este triángulo ABC. Entonces yo digo aquí, del triángulo ABC, que tengo ángulos internos. Entonces yo puedo decir que alfa más beta más x, esto es igual a 180 grados. Voy a hallar el valor de alfa y beta. O sea, yo puedo hacer que alfa más beta, despejando, el x lo mando al otro lado, sería 180 menos x. Si es positivo pasa como negativo. Y ya tengo el valor de alfa más beta. Ahora, ¿qué puedo hacer? Usaría el triángulo grande, o sea, FBC, todo este triángulo. Yo digo, del triángulo FBC, ¿qué me dice el triángulo FBC? Que la suma de los ángulos internos es igual a 180. Entonces, sumemos. Tengo X más todo este ángulo, ¿cuánto vale todo esto? 2 beta. Más el ángulo teta que vale, ¿cuánto valía el ángulo teta? Acá está, mira. 2 alfa menos 96. Esto es igual a 180. Entonces, este 96 lo va a pasar al otro lado. Si está restando, pasa sumando. Entonces yo tendría que x más 2 beta más 2 alfa. Puedo sacar ese 2, o sea, factorizo. Quedaría 2. Y entre paréntesis pondría lo que me quedó. Queda a 2 beta le quito 2, me queda beta. Más a 2 alfa le quito 2, me queda alfa.
Esto va a ser igual a 96, pasa al otro lado a restar. A sumar. ¿Cuánto sería? 180 más 96, 276. Ahora, ese beta más alfa, o alfa más beta, ¿cuánto vale? Yo ya lo hallé, acá está, mira. 180 menos x. Entonces yo tendría que aquí x más 2 por alfa más beta. ¿Cuánto vale alfa más beta? 180 menos x. Esto es igual a 276. Opero x más 2 por 180, 360. Menos 2 por x, 2x. Esto es igual a 276. Ahora, 360 y 276. Este es el menor y lo paso a restar. Entonces, ¿cuánto me quedaría? 360 menos 276 es igual a 84. Aquí x menos 2x es menos x. Como es negativo, lo mando al otro lado para que sea positivo. Entonces me quedaría x positivo. Entonces yo ya sé cuánto vale el valor de x. Mira, cuánto vale 84. Esa es la respuesta en la número 5. Ejercicio número 6. Me dice, si el triángulo ABC es equilátero. Me dicen del triángulo ABC es equilátero. Es equilátero. Las medidas de los lados son iguales. ¿Qué más? Los ángulos internos van a valer 60. Todo este ángulo vale 60. A ver, sigamos. ¿Qué más me dice? Determina el valor del ángulo X. Me pide hallar la medida del ángulo X. Este angulito aquí. Entonces, desarrollemos. Mira, pero yo qué observo aquí, mira. Ángulo llano. Todo ángulo llano, ¿cuánto vale? 180. Entonces, ¿yo qué puedo decir aquí? Que X más 60 más 70, ¿cuánto es igual? A 180, porque es un ángulo llano. Yo tendría que X más 60 más 70, 130 igual a 180. 130 pasa a restar, entonces ¿cuánto valdría X? 180 menos 130 vale 50 grados. Entonces esa es mi respuesta en la número 6.